Bueno, estamos aquí presentes hoy con Capo de la Bucomaxilo Armonización, doctor Marco Carrión. Un placer recibirlo aquí en CTA el día de hoy. Muchas gracias, Edmundo, y muchas gracias a Joy. Qué pena que no No estemos está con nosotros nosotros acá. hoy, Sí, claro. ante todo, gracias por la oportunidad y preferencia con mi persona. Sí, tengo pues bastantes años ya inmerso en muchas disciplinas que desde el año 2016 se denominaron, por ejemplo, en una especialidad creada aquí en Brasil, creada por un grupo de profesores del cual fui parte, obvio, por si acaso, yo fui parte del grupo de profesores que creamos la Sí, que especialidad aquí en Brasil de armonización orofacial. Es más, le pusimos el nombre en una reunión. Había muchos qué profesores bacana. brasileños de mi generación. Ahora en Brasil hay generación muy joven, muy talentosa, con una innovación, pero siempre se queda ese backup atrás de esos profesores pues, que pioneros que iniciamos esta Sí, podemos decir disciplina. que son los creadores entonces, ¿no? De la armonización de Digamos este. que somos los creadores y pues de hecho pues las nuevas generaciones son las que ahora son más la imagen, ¿no? La imagen eh, jovial, rejuvenecida Todos quieren de la hacer armonización ahora. orofacial en el mundo, ¿no? Ujú, claro. Y pues destacar algo importante, ¿no? De lo que es en realidad la oferta académica de Brasil, ¿no? Hay dos cosas que hay que reconocer que es indiscutible en el mundo, ¿no? O sea, el nivel académico de la cirugía bucal y maxilofacial. Acá en Brasil de cirugía, traumatología y bucomaxilofacial. Definitivamente el nivel académico acá es una de las máximas exponencias en el mundo. De igual forma en la implantología, ¿no? Sí. Tiene determinados factores que determinan obviamente esa excelencia, sobre todo pues la industria, ¿no? Que va de la mano obviamente del desarrollo académico, la investigación y en paralelo una industria que da el soporte a ese desarrollo académico, Ese, ¿no? claro. Porque pues de nada sirve a veces mucho que se avance tanto en la parte académica con el recurso, digamos, industrial del desarrollo de nuevos dispositivos instrumentales, dispositivos creados nuevos, implantes de nuevo diseño Ujú. y técnicas innovadoras en la cirugía, en el bucal y facial, todas esas cosas, pues definitivamente tener ese circuito completo, ¿no? El círculo completo de esos factores hacen, obviamente, la diferenciación de la oferta académica brasilera en la cirugía, traumatología bucomaxilo-facial y también de la armonización facial. Con excepciones, claro, ¿no? Sí, siempre hay, la verdad es que siempre hay. Se en otros países, ¿no? Sí, la parte de hoy también crece mucho la odontología digital, ¿no? Como has comentado, las empresas, las tecnologías, ¿no? Todo se cambia, todo está cambiando y para mejor, ¿no? Para mejor. ¿Qué Eh, piensas sobre claro, este cambio? definitivamente ya las, las, las nuevas tecnologías de información, pues en realidad ya no solamente ya dejaron de ser nuevas, ¿no? Hace Sí, tiempo. Estamos frente a un avance, digamos, de la educación digital y de la aplicación de la inteligencia artificial en todas las áreas. O sea, ya no podemos diferenciar, ¿no? Ni siquiera mucho, ni siquiera tanto la formación no presencial, online, con el soporte de inteligencia artificial que uno puede desarrollar, ¿no? Pero, por ejemplo, tú subes una radiografía de un caso clínico de un paciente y la ujú, inteligencia artificial posiblemente hacerte en el diagnóstico más del 99%, ¿no? Simplemente para darle el soporte a tu diagnóstico final, ¿no? Es importantísimo. perfecto. Más bien felicito que regreso acá a CTA después de un promedio de más de 3 años. 3, 4 años, sí. La veo más fortalecida, más fuerte, más organizada. La verdad que los felicito por eso, por ese Gracias, desarrollo. gracias. Y también, pues, ¿no? Definitivamente convirtiéndose en una oferta interesante, responsable.
formal, respetuosa de la narrativa, de las normas y leyes de los Sí, países sin duda, eso es lo de que, Latinoamérica, ¿no? Y eso es muy bueno y muy positivo para la formación digamos, de toda Latinoamérica, ¿no? De todos sin sus duda, o sea, lo aspectos. más importante para nosotros es que los alumnos tengan seguridad, la especialidad, seguridad en venir, porque a pesar de todo, invisten su plata, invisten su tiempo, tienen que viajar, dejar sus consultorios, ¿no? Dejar su familia para estar aquí, ¿no? Entonces, justo por eso que también nos comprometemos 100% con todo, con la institución, con entregarles el mejor que les podemos ofrecer, ¿no? Claro, de hecho que los desarrollos que ustedes ofrecen se destaca obviamente por el nivel de intensividad, ¿no? En la actualidad es difícil, digamos, para un latinoamericano, no estamos solamente hablando de Perú, sino de otros países, Sí, se les hace bien difícil hacer un posgrado en su propio país por la modalidad de estudio que exige una presencialidad de tipo completo. Entonces, por ejemplo, pues ir a clínica para un posgrado de implantología durante 2 años, ir todos los días de lunes a sábado, estar en la mañana y en la tarde, con una carga teórica presencial, sobre todo, una carga teórica ujú, presencial, pues que es bastante importante el tiempo, pues definitivamente le resta la posibilidad de ser productivo para poder financiar sus propios estudios, ¿no? La claro, modalidad que se oferta acá tiene la ventaja de permitir de que el estudiante exponencialice su productividad mientras que está sí, estudiando, así es. porque mientras que está estudiando también va a desarrollar. Esa es una oferta académica pues que ningún otro país Ofrece este ofrece en nivel, comparación a la oferta académica brasileña, ¿no? claro. ¿Y qué cree? O sea, un tip importante para quien quiere venir a estudiar, para quien desea venir a estudiar aquí en Brasil. Tiene miedo, no sabe si vale la pena, o sea, salir de su país, venir hasta aquí. ¿Qué podría decir usted, un capo, ¿no? En Eh, esta área Mira, para estas personas. yo visito Brasil porque he venido a dar cursos a Brasil, vengo a dar conferencias a Brasil, he estudiado en Brasil años, muchos años. Tengo muchos amigos y contactos en todo Brasil, en todas las ciudades. Entonces, vamos a dar los tips en los aspectos correspondientes, ¿no? Ujú, Vean, si tú vas a estudiar, ir directo, ¿no? Si tú vas a estudiar implantología, ¿no? Definitivamente, pues ningún posgrado de implantología puede competir en una práctica tan intensiva de implantes como la que te ofrece CTA acá. Es imposible que en otros servicios, en otros países puedas, ¿no? Para empezar, obviamente, las fábricas más importantes de implantes o sistemas de implantes están aquí en Brasil, sí, ¿no? Y esa es una fortaleza impresionante, ¿no? De igual forma, en la formación intensiva de la cirugía y la residencia y de la traumatología bucomaxilofacial también, ¿no? O sea, existen hospitales privados con servicios de cirugía bucal maxilofacial específicamente para ese servicio, ¿no? Yo he rotado, he hecho residencias varias semanas y la intensividad es impresionante, ¿no? O sea, pues prácticamente la experiencia, digamos, clínica en quirófano, en el pabellón quirúrgico, pues que puedes tener en 15 días, pues a veces no se compara a la que puedas tener en más de un año o dos en claro. un país donde no hay una intensividad, ¿no? Son más limitados, ¿no? Menos cosas Y llegan, sobre todo menos que los costos caros. acá son menores, ojo. O sea, obvio, los costos de alimentación son económicos, los costos de hospedaje también son económicos, o sea que la inversión de venir acá no es tan cara, ¿no? Quizás en el vuelo aéreo comprándolo con anticipación también te sea muy económico, ¿no? Así Todo que planeado, ¿no? tenemos Claro. muchos factores favorables, ¿no? Pero sobre todo, pues el nivel académico, la calidad de los profesores brasileños, obviamente, y digamos,
la red de convenios que tiene también CTA, ¿no? Sí, tenemos Convenios con muchas varios. universidades en todos los países y en Estados Unidos, Ujú. que te permite inclusive certificaciones Sí, duplas, como usted doble, dice. así es, acá en Estados Unidos también, o sea, Sí, sí, pocas universidades tienen estos claro, entonces convenios y nosotros, eso le da un mayor respaldo, un mayor peso a la sin duda. certificación, ¿no? Claro, claro que sí. Y el otro aspecto es el aspecto social, ¿no? O sea, estar en Brasil, y pues estamos en un país cálido, con gente brasilera que es muy afectiva, muy comunicativa y sobre todo muy alegre, ¿no? Que es, es Así la cosa es. más atractiva que desde el punto de vista social, emocional, te ofrecen, ¿no? Te ofrecen una amistad, una seguridad de, digamos, de apoyo, de soporte para tu permanencia cuando vienes a hacer tus pasantías, residencias Ujú. o módulos presenciales prácticos clínicos acá. Claro. Perfecto, doctor. Bueno, y cuéntanos un poquito más de su trayectoria por la bucomaxilo, cómo te has interesado, si siempre te ha gustado, Verá, que... yo soy de la generación dorada de la odontología en Perú. Te voy a decir por qué, porque sí, en realidad soy de la generación dorada por el plan de estudios que teníamos en aquel entonces, ¿no? Que ha cambiado muchísimo, pues ya, conforme pasaban los años, los planes de estudio de pregrado de odontología Ujú. comenzaron a convertirse un poco más ligeros, más light, ¿no? Para darte un ejemplo, ¿no? En los 6 años de formación universitaria en pregrado de odontología, nosotros llevábamos 3 semestres, o sea, son 3 semestres, son año y medio, de cirugía bucal y traumatología bucomaxilofacial. Y veían Desde, todo, o pues, sea, desde lo mínimo de complejidad, desde la exodoncia de un remanente, pues, y rotábamos por las sedes hospitalarias en los departamentos, servicios de cirugía bucal, ujú. donde pues ya se desarrollaban pues los procedimientos más complejos. O sea, uno casi ya salía cirujano bucal, te faltaba el título nada Veían más. de todo ahí, de todo un Eh, poco. de hecho, que por eso en Perú, en comparación a otros países de Latinoamérica, el Ujú. título es cirujano dentista, no es odontólogo. Otro curso o asignatura que desarrollábamos también con bastante intensidad y carga horaria fuerte era la ortodoncia. También teníamos 2 semestres o sea, un semestre es medio año, ¿no? Sí. 2 semestres, un semestre de ortopedia maxilar, 2 semestres de ortodoncia. Salías cuasi ortodoncista y de hecho que salías cirujano bucal. En la actualidad, pues eso ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho, los planes de estudio se han vuelto un poquito más flexibles, ¿no? Ujú. Sobre todo porque ahora como que también hay una mayor oferta de especialidades donde el alumno puede desarrollar ya competencias específicas, ¿no? Específica, sin En mi duda. época, por ejemplo, para empezar, todavía no existía la implantología. O sea, no voy a pensar que soy muy viejo, por si acaso. No, imagínese. Cualquiera puede No. pensar. Entonces, Carrió, pues, imagínate que estudiaba cuando no existía la implantología. Ojo, la primera conferencia de implantología que yo presencié fue en Perú con el doctor Efraín Sueldo, un reconocido profesor periodoncista, ¿no? Quien se introduce en Perú, pues, la nueva técnica, la innovación de la implantología dental, uno de los mayores descubrimientos tecnológicos y de la ciencia del siglo pasado. Increíble, la realidad. Han pasado más de 40 años, creo que desde aquel entonces, desde que se inventó la implantología y en realidad en la actualidad ya la implantología es obviamente es convencional, ¿no? No la compleja, porque hay grados de complejidad de cómo colocar un implante, pues Sí, sí, ya es de práctica general, ¿no? O debe ser de práctica general. Y algunos programas de pregrado en algunas universidades, no en todas, ¿eh? Existen asignaturas de implantología.
sea, el alumno quizás Bacano. en su semestre pone un implante. Y eso es bastante, ¿no? Como para introducirlos luego ya en la especialización. Para que tomen Sí. gusto, ¿no? Por... La, co- la pregunta que siempre me hace, dice, doctor, ¿cómo así usted un día decidió comenzar a poner toxina botulínica? A ese punto yo voy a llegar. Que, te cuento una historia bien simpática. En la universidad donde yo trabajé 25 años, este, el decano un día me, me, me llama a su oficina y me dice, doctor Carrión, mire, ¿sabes qué? Estoy interesado en desarrollar ya de una vez la especialidad de rehabilitación oral. Y bueno, acá tengo, mira, tengo 4 propuestas muy bonitas, muy buenas. Y, pero como que siento que algo les falta. Y yo reconociendo tu capacidad creativa de innovación, ¿tú crees que pudieras agregarle como se dice, un toquecito de sabor, Ujú. darle algo así que como que lo haga espectacular a trabajo tan interesante? Encantado. Así que me puse a revisar, pues, los planes de estudio de posgrado de rehabilitación oral de universidades de Estados Unidos, sobre todo. Ujú. Y había un denominador común. Te estoy hablando del año 1900, estamos 2025, 2020. No, 2012. 2012. Hace mucho más, creo que hace 15 años. Sí. Ya, ya, entonces, hace 15 años, 2010. 2010. Quizás antes, ¿ah? Por ahí. Entonces, había un denominador común en las especialidades de rehabilitación oral, de los planes de estudio de Estados Unidos. La mayoría en sus planes de estudio tenía asignatura de toxina botulínica Ujú. y asignatura de ácido hialurónico. Y era obvio, pues, la toxina botulínica es indispensable en la actualidad para tratar las condiciones disfuncionales del sistema estomatognático, por los clásicos, por la clásica hiperactividad muscular, como digamos, se manifiesta clínicamente como el bruxismo o la hipertrofia vegetarina, que en realidad pueden ser hasta circunstancias disfuncionales deformantes de la cara del ser humano, mucho más si la persona está en proceso de crecimiento y desarrollo. Y luego el ácido hialurónico, pues para complementar los procedimientos de rehabilitación, los procedimientos de ortodoncia, los de cirugía bucal y maxilofacial, no, nunca, siempre en alguna oportunidad me ha tocado un paciente, Ujú. no ahora, sino hace muchísimo tiempo, y no es infrecuente todavía en la actualidad que un paciente que estuvo con un tratamiento de ortodoncia pre-cirugía ortognática, 3 años, y luego se ha sometido a una cirugía ortognática bimaxilar con genioplastia de avance. Ujú. Venga, me dice, doctor, quiero saber si usted me puede ayudar. ¿Cuál es el problema? Como usted verá, tengo la oclusión en buena condición. Ocluyo bien. Sin embargo, yo era un prognata. Tenía un prognata, o sea, tenía el maxilar más grande, ¿no? Y ortodónticamente, pues mi tratamiento evolucionó muy bien para yo tener una cirugía ortodóntica exitosa. Pero tengo un problema. Antes de hacerme la ortodoncia, antes de hacerme la cirugía ortognática, yo tenía cara de prognata. Y ahora sigo teniendo cara de prognata. ¿Qué pasó? Es que eh, tú puedes proyectar cefalométricamente hasta en la actualidad con software, simular los Ujú. movimientos óseos de las proyecciones de tejidos blandos. Pero son proyecciones en la vida real. Así es. Si en la vida real todo pasa, todo cambia. Cefalométricamente podemos colocar las estructuras óseas dentro de los parámetros ideales de un cefalograma, pero eso no significa que se va a traducir
de igual forma o con igual impacto las proyecciones de los tejidos blandos. Entonces, teníamos que darle una solución a la cita. Y es así como que tuve la necesidad yo de, pues, desarrollar algunos procedimientos para desarrollar proyecciones volumétricas, ¿no? Usando ácido hialurónico. Todos esos antecedentes clínicos de experiencia, más la información que yo obtenía de los planes de estudios extranjeros, me dio, obviamente, la oportunidad de integrar en los planes de estudio la asignatura de toxina botulínica y ácido hialurónico en posgrado. Ujú. Bueno, como siempre, pues no siempre las cosas salen como uno quiere, pues a unos les puede gustar la innovación, pero a otros A otros los no. asusta, Ujú. ¿no? Así, Recientemente, así, o entonces, sea, o bien en un primer momento no se asustan, pero luego vienen otros y lo asustan, ¿no? Ya, entonces, no, que la toxina botulínica es un veneno, ¿no? Mm, Hemos sido profesores universitarios, yo he sido profesor universitario, y pues el profesor universitario con muchos años en docencia, pues sí, siempre tiene el peligro de caer en ser a la larga, convertirse en un dinosaurio, ¿no? Y pues ya los dinosaurios que no, que caen en esa especie de docencia, pues siempre van a tener miedo a salir de su zona de confort, a dar un paso adelante. Una cultura que no sucede definitivamente aquí en Brasil, ¿no? Acá en Brasil la cultura es muy distinta, diferente, bastante. Aquí diferente, somos, ujú. diferente. Aquí Entonces, somos muy, muy para adelante, ¿no? O sí, sea, claro, no, sí, a los más están más cada vez más adelante. Y siempre ha habido sus fases, ¿no? ¿No? Yo he tenido amigos brasileños perseguidos como si fueran políticos imagínense. de todos los estados de Brasil, perseguidos. Les han publicado reportajes de que ejercen ilegalmente la medicina por colocar toxina botulínica. O sea, todo tiene una fase y todos los países desarrollan la misma experiencia de alguna forma, ¿no? Todos pasan grandes amigos, grandes gestores de la movilización orofacial brasilera, han salido publicados, inclusive denunciados, procesados, ¿no? Igual, ahora en la actual cirugía, especialidad nueva de la cirugía estética facial, algunos colegas también han sido inicialmente procesados, sin embargo, ahora están habilitados por ahora judicialmente, ¿no? Entonces, todo es un proceso. Yo creo que al final lo que buscamos es el beneficio para el paciente y que los tratamientos se democraticen y no sean monopolizados solamente por algunas especialidades médicas. Ese es al final, ¿no? Claro, perfecto. Bien. Entonces, así empecé. Pero ¿qué sucedió? Como comencé a investigar, dije, yo necesito usar la toxina botulínica y también necesito usar el ácido hialurónico. Y Así ahí, que comencé a investigar y encontré un centro de entrenamiento en Chile, en Santiago de Chile. Ya Chile desde el año 2011 tenía una de las normativas más formales para que el cirujano dentista use toxina botulínica y ácido hialurónico con fines estéticos. ujú. Y fui a tomar los cursos básicos de aquella época, básicos, muy elementales. Cuando regresé a Perú, desarrollé el proyecto ya como lo asumí como un proyecto personal, ya no independiente de lo que la universidad decida algún día, ¿no? Así fue y me fui desarrollando de manera autodidacta, con el conocimiento previo, me fui desarrollando. Hasta que en el 2015, un amigo llamado Ricardo Cauduro me llama por teléfono, yo no sabía quién era un número brasilero, será ese. Me habla en español. Profesor Carrión, Ricardo Cauduro. Lo invito a que usted dé una conferencia acá en el tercer Contox en Ujú. Río de Janeiro.
Ahí entró el Contox en tu vida, entonces. Entonces, llegué acá a Río de Janeiro y pues me encontré con una gran oportunidad. O sea, me encontré con una gran oportunidad de tener las relaciones precisas, ¿no? Las amistades precisas para poder, pues, mostrar el nivel que había desarrollado en estos procedimientos que en Perú hasta ahora siguen siendo procedimientos terapéuticos funcionales, pero que adicionalmente que el paciente logren que mejore su apariencia, en pocas palabras, que se vean o más jóvenes o más bonitas, no es la prioridad del tratamiento, ¿no? Ujú. Luego de Contox, luego de tantas reuniones con tantos profesores brasileños, en tantos congresos, pues se propuso que las facultades desarrollen pues la especialidad de armonización orofacial Armonización. acá en Brasil, ya en 2000, a mediados del 2000, a fines de 2016, 2017. En 2017 creo que sale la resolución del CFO reconociendo la especialidad. Ya desde ese momento, pues cambió todo el escenario, pues prácticamente en todo el mundo, ¿no? Sobre todo aquí en Ujú. Latinoamérica, ¿no? El boom, Sí, ahí empezó el a boom, generarse más el boom, conocida. ¿no? Sí. Y respecto a la cirugía bucal y traumatología maxilofacial, definitivamente también es una especialidad que está teniendo mucha demanda. Hay muy poca oferta de dónde poder estudiar, ¿no? O sea, hay pocas vacantes. Entonces, definitivamente la primera opción, creo que la única que hay, porque no encuentro, no sé de otras, es venir a estudiar a Brasil, ¿no? Aparte que, por ejemplo, en el caso de Perú hay tres requisitos para que un título extranjero sea reconocido por la Superintendencia Nacional de Educación. Este es un contenido muy importante. Uno, ¿Cuáles serían? A ver. que la especialidad esté reconocida por el Ministerio de Educación de Brasil. Uno. Ujú. Por el Ministerio de Salud de Brasil. Tercero, que sea una especialidad que se ejerza. O sea, se ejerza. O sea, acá esa especialidad se ejerce Ujú. formalmente, ¿no? Y el otro requisito son tres requisitos, inclusive hay un requisito más. Que se ejerza y que obviamente sea un título de segunda especialidad que ustedes acá denominan lato sensu. Lactosenso, sí, la modalidad lactosenso. Claro, exactamente. O sea, no puede ser solo un curso de especialización. No, tiene que ser un título de especialista Ujú. o equivalencia, ¿no? Podría ser lato sensu. Claro. Pero hay países que ofrecen la especialidad, otros países, ¿ah? Pero no se ejerce en ese país. Entonces, Ahí está el problema después ahí para está el convalidar, problema, claro. ¿no? Sí. Ahí está. Pero sabe que aquí en Brasil ha crecido demasiado la búsqueda tanto por bucomaxilo y traumatología cuanto por armonización también. O sea, las dos creo que básicamente tienen algo en común, ¿no? O sea, la bucomaxilo, la traumatología por un lado y armonización por otro, ¿no? ¿Usted también cree que las dos modalidades tendrían algo que ver entre sí? O sea, se complementan, digamos así. ¿Qué crees? O sea, ¿cuál sería su opinión sobre eso, no? Por supuesto, ¿no? Por ejemplo, la actual cirugía y traumatología bucomaxilofacial complementa las cirugías ortognáticas o las correcciones, digamos, de alteraciones del crecimiento y desarrollo de los maxilares, las complementa con prótesis faciales, o sea, implantes faciales, ¿no? Implanta. ¿Por Ujú. qué razón? Porque pues las técnicas de cirugía ortognática no siempre llevan los tejidos blandos a parámetros cefalométricos ideales en tejido blando. Puede llevar parámetros ideales cefalométricos en tejido duro, pero no necesariamente en tejido blando. Entonces, tiene que complementarla con implantología o prótesis faciales, ¿no? Ujú. Que en pocas palabras se convierte en una armonización facial permanente. Así es, por Al supuesto. final es una armonización facial.
por supuesto. Aprovechando un poquito, no, esa parte, usted ya ha conocido nuestros programas que tenemos, que ofrecemos aquí en CTA. ¿Qué le parece la forma en la cual trabajamos? La forma que los alumnos pueden entrenar en cadáveres Bueno, frescos, verdad fresh que frozen, lo ¿no? primero que tomé apunte, y como se dice, la impresión sobre todo, pues que los convenios que tienen ustedes con las sedes hospitalarias, que es lo más importante, El pues. principal, sin duda. Sí o no, sabes que Tener sí o sí un hospital de claro, respaldo, ¿no? Para claro, las cirugías. porque pues sí, no, Aparte de uno, tenemos cuatro para es elegir. muy como seis, Sí, creo. sí, cuatro, seis, o sea, un Sí. montón. Y bueno, pues tener varios convenios con sedes hospitalarias permiten pues, que los alumnos en el periodo de residencia que están acá en Brasil, pues tengan práctica hospitalaria en quirófano, ¿no? Porque de lo contrario, pues imagínate un cirujano que no entra a un quirófano, que no opera, pues, o que tiene poca experiencia, pues no entra. Luego no entra, pues. ¿Entiendes? O sea, no entra a un quirófano. Y después, o sea, después de eso, ni siquiera trabaja con eso, ¿no? Porque no sabe cómo trabajar, no tiene la experiencia necesaria, no sabe qué hacer. Claro, o sea, pues sí, imagínate con una emergencia, cómo resuelve la emergencia. Aunque sí que trabajé en equipo, ¿no? O sea, no trabajas, no entras a hacer el norte de una Van a llamar al doctor Marco Carrión para... bueno, pero Doctor, ayúdame. esa operación realmente se entraba con dos testigos, ¿no? Ujú. No, por ahí siempre ha faltado un cirujano que se desmaya, ¿no? Imagínese. Entonces, Claro. eso es algo que pasa. Entonces, sí, definitivamente los convenios que tienen, el- la carga horaria también es importante, ¿no? Interesante que la tengan en 3 años, en comparación a otras. Ujú. Muchos quieren estudiar en menos tiempo por diversas razones, ¿no? Pero pues la carga horaria es importante porque definitivamente pues determina, asegura mejor el Claro, hay desarrollo. que tener en cuenta que es una especialidad muy pesada, ¿no? O sea, muy intensiva. Entonces no es lo mismo usted hacer rápido en 1 año y medio, 2 años, que hacer en 3 años más despacio, Sí, sí, o con más tiempo, ¿no? por eso que me gusta y me parece interesante, ¿no? Y también justamente que sea de 3 años lo hace más viable, ¿no? Para que los extranjeros puedan, digamos, homologar, puedan, digamos, habilitar sus Ujú. especialidades en sus respectivos países, ¿no? Claro, perfecto. Y lo demás así, aquí de nuestra facultad, ya has conocido las estructuras, el cadáver de nosotros, Fresh Frozen aquí, Sí, el cadáver lab, voy a ¿no? llevar una cabeza a mi casa. Voy a aprovechar, En la maleta ahí, ya. Sí, aparte que es un diferencial y un dato muy importante también, fuimos el primer instituto a traer el cadáver lab, ¿no? Aquí a Brasil. Sí, verdad que esa es una gran ventaja. Pues ustedes, acá en Brasil existen pues muchos centros de entrenamiento en cadáveres frozen, frescos prácticamente, ¿no? Que pues definitivamente en otros países no se puede, ¿no? Sí, Por más que te guste un país, pero pues no se puede trabajar en cadáver fresco, es una límite. Para empezar, ex- Perú, ¿no? En Perú, el, mm, yo siempre le digo a los alumnos, ¿no? En procedimientos quirúrgicos muy invasivos, pues lo ideal es primero practicar en un cadáver. práctica, sin duda, ¿Sabes? para que tenga una mayor Si es muy seguridad invasivo, ahí, tienen que practicar para en que un no teme, cadáver, ¿no? pues, Cuando... porque pues no puedes desarrollar procedimientos de tanta complejidad, tan invasivos, no puedes hacerlo en un paciente, porque es un ser humano para empezar, ¿no? Y pues en todo proceso de aprendizaje no está exento el error. Y pues mejor que te equivocas en un cadáver, pues, no en un Así paciente. es, así Entonces es. tener No te va a demandar después, ¿no? cadáver te puede demandar en el más allá, Sí, pero no en la vida terrenal que tenemos, ¿no? Entonces sí, definitivamente, yo sí, por ejemplo, a pesar de que la academia no es una universidad, solamente un centro de entrenamiento, ya también con mucha trayectoria, muchos años, ¿no? En el ujú. 2013, ya estamos pues, por los 12 años, casi 13 años. Entonces, siempre tengo programas en cadáveres que desarrollo, ¿ah? En cadáveres. Bacano, muy bacano. Ahora vamos a programar también acá unos Unos programas de cursos cadáveres. presenciales aquí, sin duda. Doctor, es un placer tenerlo aquí con nosotros, un placer que haga parte de nuestro equipo.
una persona así como usted, reconocida, que le gusta, o sea, le gusta la odontología, le gusta la tecnología y todo lo que mueve eso, ¿no? Me gustaría, a mi nombre, a nombre de Joy, a nombre de la Facultad CTA, agradecerle, ¿no? Y nos gustaría saber cuáles son tus expectativas aquí en Brasil ahora con nosotros, ya que tenemos firmado un convenio, ¿no? Buenas noticias para todos. ¿Qué esperas de eso? ¿Cuáles son tus proyectos para el año del 2026, digamos así? Bueno, para empezar, yo también, yo estoy muy agradecido por la oportunidad de poder ser parte, digamos, de la oferta académica de los posgrados para latinoamericanos, ¿no? Ser parte del cuerpo docente, ¿no? Sí, Eso me da a mí una oportunidad no solo de enseñar, sino también de seguir aprendiendo. Eso es lo más importante. Y, y definitivamente el ser humano sí que está en un constante aprendizaje y desarrollo. Entonces, sin uno no duda. puede vivir aislado ni siquiera de su propio éxito. Tiene que estar siempre interrelacionándose, intercambiando conocimiento y sobre todo buscando sinergismo. Sinergismo para exponencializar, de hecho, las especialidades de la odontología. Porque al final lo más importante es que la odontología avance en todas sus especialidades, ¿no? Y que también el odontólogo tenga más oportunidades de desarrollarse y crecer profesionalmente, ¿no? Y CTA le da esa oportunidad. Le da esa oportunidad, le da esa oportunidad en las mejores condiciones, ¿no? Y bueno, pues si me sumo a este equipo y a este proyecto, pues el mayor beneficiado y el principal beneficiado es el alumno, El alumno, sin ¿no? duda. Y también la academia que yo dirijo, mi preparación personal y también, obviamente, dar un aporte a CTA con los conocimientos que tengo. Perfecto, doctor. Doctor, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí con Gracias, nosotros. Sí. Edmundo. Ha sido un gusto conocerte personalmente. Doctor, un placer tenerlo aquí con nosotros. Es eso.